Buenas tardes, amigos, bienvenidos un día más a nuestra sobremesa diaria. Contamos con los compañeros habituales, José Ángel, buenas tardes, Tony, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy con un texto que hemos extraído del blog del maestro Lightman, que se llama 7.000 millones de universos. Vamos a comenzar con la lectura, si os parece. Cada uno de nosotros es creado con sus cualidades especiales y como parte del todo, el enorme deseo común, que representa de cierta forma única de desarrollo que contradice todas las otras formas. Cada alma que existe difiere de las demás en otros sentidos. Ni siquiera entendemos cuán diferentes o contrarios somos unos de otros. Hay un abismo infinito que nos separa a los unos de los otros. No hay almas que sean cercanas o lejanas unas de otras. Todos somos absolutamente diferentes en el espacio espiritual. Somos tan diferentes que no compartimos absolutamente nada en común. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos de nuevo sumergidos en un texto interesante, extraído de las clases del maestro, y hoy nos tocaba hablar de la distancia de las almas, es decir, ¿por qué en este mundo nos mostramos justo totalmente contrariados, enfrentados? Porque esa es la situación natural, que siempre alegamos, bueno, es que esta es la situación natural, es que así es como estamos constituidos y por eso nos comportamos así. Tendría uno que salir de sí mismo para encontrar un camino de otorgamiento y pensar en métodos, en cosas para llegar a convencerse a sí mismo de que otorgar es bueno, porque no estás hecho para esto. Entonces, en el mundo espiritual, el alma en sí, es totalmente indistinta en cada ser humano, que por eso nos da ese comportamiento. Y quiero encontrar una explicación básica para esto. Es muy fácil. Es como si desmontamos un coche en piezas, todas son únicas e imprescindibles, necesarias, pero ninguna por sí sola es un coche. Y esto es lo que viene a decir el texto con las almas. En la unión perfecta de todas las almas, a través del comportamiento humano, de las personas, de nosotros, conseguimos hacer el montaje de un vehículo perfecto, acorde con la creación, integrado en su medio. Ese es el trabajo corporal que tenemos que llevar a cabo para llegar a tener este entendimiento y trabajar en este camino. ¿Cómo? Mirándose cuáles son las cualidades que uno tiene buenas. ¿Dónde da uno su buena cualidad? Pues esta será tu virtud. Y esto es lo que hay que entregar a la sociedad, no lo que venderle caro, sino entregar a la sociedad. Siempre habría que trabajar en algo, en otra cosa, pero las virtudes son para la sociedad, para entregarlas. Está claro que el propósito de nuestra existencia es, pues, sumergirnos en el proceso de corrección de cada uno de nosotros, porque al final, en el nuevo mundo en el cual ya vivimos, en las nuevas leyes de la naturaleza, tenemos que quedar solo un alma común, somos parte pequeña de un puzzle en el cual todas tienen que encajar perfectamente y que ese es el propósito y el proceso por el cual estamos trabajando. Así de sencillo. Así de sencillo. Como dice el texto, no hay almas que sean cercanas o lejanas unas de otras. Todos somos absolutamente diferentes en el espacio espiritual. Muy buena cita de este texto. Seguimos con la lectura, si os parece. Creemos que podemos encontrar ciertas similitudes entre algunos de nosotros, pero somos similares en nuestras cualidades materiales, corporales, animales, no en las espirituales. Ninguna de las cualidades espirituales del alma es similar a las cualidades de otra alma. ¿Crees que alguno de tus amigos está más cerca de ti y otro te rechaza y tú eres incapaz de entenderlo? O ni siquiera puede tolerarlo debido a su mentalidad, personalidad, apariencia o comportamiento. Pero todo esto pertenece a nuestro cuerpo animal.
En el mundo espiritual, ninguna otra persona es similar a otra, incluso ni siquiera en una de sus cualidades, y nadie puede ser cercano o lejano a mí. Es el camino del trabajo. Exactamente, vamos a ver, los rechazos que sentimos las personas en nuestro trato, en nuestra sociedad, donde vivimos habitualmente, esto que nos cita aquí, que por qué este amigo lo siento más cercano, por qué siento rechazo de este otro, todo eso es consecuencia de la forma en la que uno se pone en sociedad. Si, por ejemplo, yo trato de copiar a mi compañero porque me gusta cómo desarrolla su labor, pero él lo hace de forma intrínseca, a él le sale así, y yo trato de copiar esa forma para hacer el trabajo yo de esa manera, ahí empiezo a generar odio, porque me lo tengo que distanciar para que mi labor se vea como se ve la suya. No sé si me hago entender o estoy profundizando demasiado en los comportamientos, pero es que es ahí donde quiere ir el texto. El texto quiere hablar que nosotros en una fase espiritual, por encima de nuestro cuerpo, este duendecito que escuchamos, que nos dice cosas, que no entendemos, con quien hablamos, este yo interno, con nuestro cuerpo, conviven juntos, pero hay una gran diferencia. Nuestro estado natural es el que nos obliga a vivir de esta forma que vivimos. Pero esta forma que vivimos nos está enseñando que es dolorosa y que hay una forma de llegar a ese estado sin dolor, sin un camino de ahora premio, ahora castigo, pero sí es un camino de dulce y amargo. Porque hoy me toca comer lentejas, si me gustan, como si no, son lentejas. Ese es el camino de dulce y amargo, me gustará más o menos, pero andas el camino en buena dirección. Sin embargo, el camino del sufrimiento o del premio es el que uno va implantando por su propia voluntad. Y bueno, pues un poco así, no sé si me hago entender, es como tenemos que ir separando estos dos mundos para que a su vez los entendamos y podamos trabajar de acuerdo al que nos pertenece, al mundo de la realidad, donde cada uno somos únicos y exclusivos. Dejando un poco al margen, intentándolo por lo menos, que no es fácil, toda la materialidad que nos une en este mundo en que vivimos, yo invito a que, tal y como estamos estudiando, a que de verdad intentes unirte a un amigo, a un compañero, con el corazón, con la bondad, unirte de verdad. No hablo de esta vida material en el cual lo puedes colmar con un regalo o con algo cariñoso que se acerque. Hablo de querer, de desear unirse con el corazón y con la bondad de un amigo. Ahí es cuando te das cuenta el rechazo que te llega y cuán difícil, trabajoso y a la vez bonito es el proceso de corrección, porque te tienes que elevar por encima de tus deseos, de ese rechazo, y amarlo. Y ahí te das cuenta lo que es el proceso de corrección, lo bonito que es. Y estamos hablando un poco de sensaciones del proceso de corrección, no hablando de materialidad. En conclusión, y haciendo otra vez mención al texto, todas nuestras cualidades, es decir, las materiales, corporales, todas las que no sean espirituales, son iguales dentro del alma, pero en lo espiritual es en lo que nos diferenciamos. Esto es un milagro. Cuán opuestos somos unos del otro. No podemos ni siquiera imaginarlo, porque en nuestro mundo esto no existe. Nosotros todavía encontramos ciertas similitudes en ciertos grupos de personas, pero todo esto pertenece a nuestro animal. No podemos ni siquiera imaginarlo, porque en nuestro mundo esto no existe.
nosotros todavía encontramos ciertas similitudes en ciertos grupos de personas, una mentalidad común, un comportamiento aceptado, ciertas cosas que vienen de hogares de nuestros padres y gustos comunes. Pero no hay similitud en nuestro mundo espiritual. Somos capaces de encontrar diferencias polares entre nosotros, en nuestras cualidades, según la medida de nuestra habilidad, para hacer una lista de cualidades espirituales de cada uno. Exactamente. Es lo que venimos hablando, que sigue profundizando en el texto y hablando de cómo nosotros nos vamos copiando. Aquí lo explica muy bien, que yo he querido hacerlo ver antes y no he quedado conforme conmigo en la aclaración, porque esto que ahora aclara el texto en este siguiente corte de lectura que nos entrega, lo deja más claro, es decir, las similitudes que creamos entre los grupos de personas. ¿Por qué? Porque nos criamos en un ambiente de campo, porque en la casa hay costumbre de hacer leña y tener fuego. Estas cosas nos las vamos llevando y las hacemos nuestras. Y después, eso es donde yo quería llegar a parar, con que en este mundo somos iguales porque nos vamos copiando, porque nos van gustando unas cosas de unos y de otras y vamos haciendo una vida a base de copias. Pero ciertamente, después, lo que no nos permite relacionarnos con el compañero de una forma afectiva, amable, sin odio, es nuestra verdadera distancia que existe realmente, hasta el momento en el que la aceptamos y trabajamos en ello. Yo me quiero imaginar o quiero pensar que para el proceso de corrección, lo que es el Creador nos ha colocado en este escenario, que no deja de ser un escenario de teatro, en el cual, si nos paramos a pensar en el trabajo, en la familia, con los amigos, es un constante enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, no se me ocurre un mejor adjetivo, enfrentamiento de nuestro yo con los demás, de nuestra actitud hacia los demás y de los demás hacia nosotros. Estamos siempre inmersos en un juego de querer siempre destacar nuestro egoísmo, nuestra parte más egoísta, y en el cual es realmente lo que tenemos que limar, el amor propio, que va a ser cuando vamos a dejar de pensar en nosotros y como prioridad vamos a estar pensando en el deseo del amigo, no en el mío propio. Y siempre estamos inmersos en un montón de roces que nos hacen daño, y es la lima que está trabajando en nuestro amor propio, porque, como venimos diciendo en programas anteriores, se ha acabado el amor propio, se ha acabado el orgullo, se ha acabado lo que es la materialidad y el deseo egoísta, y tenemos que empezar a saber, sin estar confundidos, en vivir en las nuevas leyes de la naturaleza, que es todo lo contrario a como hemos vivido actualmente. La cosa es que el espacio espiritual es multidimensional. Hay 3 coordenadas en nuestro mundo, pero en el mundo espiritual hay una cantidad infinita de ellas. Y en este espacio multidimensional, cada uno tiene un sistema multidimensional. Esta es la razón por la cual en el mundo espiritual cada uno de nosotros existe con su sistema de coordenadas multidimensional. Los astrofísicos están descubriendo los mismos fenómenos en el universo. Un universo se incluye dentro de otro, y ambos están incluidos dentro de un tercero, y así sucesivamente. En otras palabras, ellos están de alguna manera acercándose a una forma, en la que es posible imaginar lo espiritual. Los sabios han escrito sobre esto. Sus opiniones no difieren tanto como de sus rostros. En otras palabras, ni siquiera compartimos opiniones. Pero puesto que no nos conocemos muy profundamente, pensamos que podemos ser algo similares y cercanos unos de otros. Así es. Ciertamente nadie nos necesitamos, ciertamente hay una individualidad, pero está por alcanzar.
porque no venimos en un estado angelical, no llegamos aquí en un estado espiritual, aquí llegamos en un estado corporal. Y esto también es por algo. Y seguramente es porque en este estado es en el que hay que conseguir el estado superior, elevándose uno por encima de sus propios deseos y de su propia naturaleza, de la que tiene, y alcanzando así un estado elevado, superior, en el que se puede llegar a entender perfectamente el sentido de la vida, la evolución de la naturaleza en la que estamos inmersos y somos la cabeza de esta evolución. A mí se me ocurre, en base un poco al texto, no sé si es justo el enfoque o no, pero no lo digo yo, lo dice nuestro maestro y lo aprendemos en las clases diarias, que se trata de, al vivir con nuevas reglas en el juego de las leyes de la naturaleza, se trata de que tenemos que sintonizarnos correctamente. O sea, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estén transmitiendo desde un pueblo de Canadá unas imágenes y yo, si cojo aquí un aparato en herencia y lo sintonizo correctamente, esas imágenes viajan por el aire o no sé por dónde, las sintonizo correctamente y las estoy viendo aquí? ¿Cómo no? Si esto existe, ¿quién me dice a mí que yo no quiera buscar la forma de sintonizarme con mi amigo y mi deseo esté pensando en bondad y en amor hacia él? ¿Quién no me dice si estamos sintonizados correctamente en las nuevas leyes, no estemos recibiendo ese mensaje y esa calidad de lo que son los deseos? No pienses que te pareces a nadie en absoluto de ninguna manera. Ninguno de ustedes se corresponde con ninguna otra persona. Ustedes son todos tan lejos unos de otros que ni siquiera comparten una sola cualidad. No hay nada que pueda hacerse al respecto. Esto es un hecho. Lo único que se puede hacer en este caso es elevarse por encima de todas las diferencias. Nunca nos conectaremos sin esto. En este plano es absolutamente imposible conectar el sistema de coordenadas multidimensional de uno con el sistema multidimensional de otro. Nunca seremos capaces de conectarnos en el nivel de nuestras cualidades. Cada uno es un universo aparte, con su estructura completa de riqueza dentro de él. Así es como cada uno de nosotros es infinitamente rico y versátil en el interior, y absolutamente diferente a los otros en todos los sentidos. No tienen nada en común. Claro, es la riqueza de la virtud, que como a uno le viene dada y no va a estudiar a ninguna parte y no se la enseña a nadie, no le da la importancia que tiene. O a alguno le da más importancia de la que realmente tiene, de todo hay. El caso es que de lo que en el estudio, por mi parte, y yo quiero decir que voy teniendo claro, es que esa parte, esa virtud, es la que se entrega a la sociedad. Y así es como se constituye la máquina perfecta entre todos. Porque todas las virtudes de los 7.000 millones, como decíamos en el título, de universos incluidos, hacen un cuerpo inmensamente fuerte, rico y, bueno, ¿qué vamos a decir? Yo creo que poco más. Está claro que en el momento que consigamos pegar un giro en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro amor al prójimo, en lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, y consigamos esos 7.000 millones de universos unidos o incluidos o en garantía, está claro que absolutamente todos los males de este mundo, llamémoslo crisis, llamémoslo enfermedades, llamémoslo guerras, llamémoslo como lo llamemos, cualquier cosa negativa, la cual en cada momento nos está golpeando y nos hace sufrir, lo estudiamos. Absolutamente se erradicará todo mal en la Tierra. Y por esto es
que debemos entender que no tenemos otra opción más que elevarnos por encima de nosotros. De nuestra propia naturaleza. Buenas tardes, compañeros. Una buena sobremesa la de hoy, con un texto bastante dioso, al menos para mí. Y muchas gracias por habernos acompañado un día más. Buenas tardes. Buenas tardes.